Y tenemos que hablar de esto, Mati. La situación de Guaraní no es tan dulce como lo queremos pintar. Claro, obviamente Guaraní ya sabemos todos que no está pasando más que nada Johnny por un nivel futbolístico bueno y eso se ve reflejado en la tabla de posiciones, ¿verdad? Hoy por hoy Guaraní está muy lejos de los primeros lugares como nos tiene acostumbrado al menos en los últimos tiempos, ¿verdad? Pero sí, a raíz de eso, de repente cada situación adversa tiene que tomar alguna decisión, ya sea buena o mala. Y hoy por hoy en el plantel todo sigue igual. No hay un cambio de timón como de por ahí se venía manejando la info semanas atrás. Pero no, sigue todo igual, pero sí hay un trabajo mucho más fuerte en el plantel ahora mismo. Les digo, señores, arrancamos ya fuerte. Vamos ya metiendo la pierna como nos gusta a nosotros los rústicos. Negro, te pregunto a vos primero. Víctor Bernay, ¿debe de continuar, sí o no? Yo creía que no hacía falta ni la pregunta. Yo creo que era obvio que ya era un momento de que termine el vínculo de Bernay con Guaraní. Aunque, insisto, y por más de que mucha gente no esté de acuerdo con eso, para mí no es culpa de Bernay el momento y no iba a ser culpa si le echaban, no iba a ser su culpa. Sí, responsabilidad, por supuesto, porque el técnico. Pero por una cuestión de que creo que es la única ficha que podés mover para cambiar el momento de Guaraní, le sacaría yo. Yo lo hubiese sacado ya. De hecho, lo hubiese sacado antes del partido del sábado en Itagua. Me sorprendió que continúe después del partido contra Nacional y me sorprende aún más la información que salió de que va a continuar hasta finalizar el semestre por una cuestión de contrato. No sé. Me parece que es un poco jugar con el futuro y el destino de Guaraní por querer ahorrarte unos pesitos, por querer guardar un poco de plata. A mí me sorprende mucho esa decisión. Creo que de todos los lados se va a salir ganando cambiando la Bernay. Porque vos le podés traer otro técnico y muy difícilmente Guaraní continúe estando décimo. Probablemente por lo que queda del campeonato y por cómo está Guaraní ya no vamos a pelear el campeonato ahora. Pero en teoría, cambiando un técnico, sea quien sea, tendría que mejorar. Ahora hay que ver. Entiendo también que si se le saca a Bernay, la pregunta es a quién le traes. Pero creo que hay opciones, como para decir, como para que esa no sea la excusa. Hay opciones y buenas opciones incluso te diría, para lo que es Guaraní, para las posibilidades económicas de Guaraní, si tanto es eso el problema. Pero bueno, si se queda Bernal, toca bancarlo, toca esperar que mejore la situación de Guaraní. Y también hay que exigirle a él, a los jugadores y a los dirigentes que todos pongan de sí mismos para sacar adelante el barco guaraní que nos puede estar décimo, pero ni teniendo ninguna excusa de plantel, de nada, Guaraní no puede estar décimo, no tiene plantel tampoco para estar décimo y no puede estar a 12 de Olimpia. Así que esperemos que la decisión termine siendo la correcta con todo en contra termine siendo la correcta, le salga bien, pero yo, así como decía el gran Shinji Kagawa, a Heshai. Uh, mira la cita que metió. Atajame, pensame, cada uno que vaya pensando en un técnico, en caso, por ejemplo, vamos a hacer esa futurología, en caso de que Víctor Bernay no continúe en Guaraní, ¿a qué técnico podemos traer? Obviamente, atendiendo la realidad del club. Yo sí te digo Guardiola. Claro. Vamos a atender la realidad del club. Para vos, Roca, ¿Víctor Bernay debe de continuar en Guaraní? Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice mi amigo Negro. Creo que el primer paso para que Guaraní siga adelante, siga avanzando y salir de esa zona en la que está ahora mismo es cambiar de técnico, porque ya se lo probó a Bernay, ya, como dijiste vos, em, no es que este fue el partido que te dice que Bernay ya no tiene que continuar, sino que es lo que viene pasando ya hace bastantes partidos. Cambió bastante también el equipo que era el año pasado. Y creo que no sé si Bernat no se supo adaptar a esta nueva condición de Guaraní o si directamente se terminó la nafta. No sé si es que pasó algo con el plantel ya directamente.
pero yo creo que la situación directa es cambiar de técnico. También quiero saludar a la gente que ya está en el chat. A ver. Aprovecho el momento Sí, adelante, Roca. para Ana Escurra, que dice éxitos. Un saludo a Ana. Fabio Velar dice muchas felicidades por el primer programa, que sea el primero de muchos. El mejor lejos, Mati Primicia Ayala, dice. Qué grande, Mandale Fabri. un saludo a un Fabri. gran saludo a Fabri. O sea que para los que le conocen, Fabri es un gran jugador de futsal. Ok. O sea que sí. Sí, muy buen jugador. Tenemos también Preguntale a... a Johnny. Sí, por ahí no. ¿Sí? Sí. Sí, sí, ¿Lo sí. sufriste? Doy fe de eso. Está doy bien, fe de está eso. bien. Santi Valdés dice, hola, Curita, qué bien. Un saludo a Curita también, que siempre nos banca. Santi Valdés de la zona Santi. La zona Upa. Santi. Gran viewer. Gran viewer también. Mario Jara dice Santi, la zona Santi. Es el ideal para Guaraní, dice. Arrúa es el DT ideal para Guaraní, dice Curita. Ey, Va tirando. No es mala. Van no es tirando. mala. Sí. Toda la Felicidades, Ian también dice que es Nel Fernanda. Bueno. gracias tía que se aprendió ahí también al programa. Les digo, vayan pensando entonces en nombre de un técnico. A la gente de chat también le digo, gente, vayan tirando los nombres. ¿Quién puede ser el técnico en caso de que no continúe Víctor Bernay, que es lo que estamos dialogando aquí en la mesa? Mati viene con una cara de hambre y ya lo hablamos esto desde Montevideo. Desde Montevideo. Pero tengo que preguntarte al aire, Mati. ¿Víctor Bernay debe de continuar en Guaraní? Mira, yo realmente siempre estoy en contra de cortar los procesos. O sea, para mí, siento que el proceso de Bernay, si bien ya comenzó en el semestre pasado con el pésimo partido que Guaraní había hecho frente a la U de Chile, que para mí fue el punto de inflexión para que el Guaraní de Bernay, digo bien, pueda encontrar el equilibrio en el equipo. Desde ahí, desde ese partido a esta parte, yo creo que la idea de Bernay sigue siendo la misma, pero hoy por hoy creo que no se está pudiendo adaptar a la falta de jugadores claves del equipo también. Porque recordemos que se fue Alcides Benítez, se fue Maidana, ambos de la línea defensiva, ambos que pasaban muchísimo al ataque, y hoy por hoy esas características no podés cubrir. Partiendo de esa base, sí yo pongo la mano ahí porque digo, un técnico tiene que saber adaptarse a la disponibilidad de plantel que tiene. Y hoy por hoy creo que Guaraní también, si bien es cierto, no tiene las mismas figuras que el semestre pasado, debería de encontrar el punto de equilibrio también en ese equipo. Porque hoy por el lado izquierdo, por ejemplo, Thiago Servín, a mí me gusta muchísimo el juego que tiene Thiago Servín, pero obviamente no es su puesto natural, no podés exigirle mucho ida y vuelta a un jugador que no está jugando en su posición natural. Y por el lado derecho ya viene siendo una constante, porque recordando que Dani Pérez era el lateral derecho titular antes de que Alcides pueda levantar su nivel, porque Alcides se lo probó de todos lados por el costado derecho y no encajaba. Luego con un nivel alto él se quedó con el puesto. Sí. Dani Pérez se lesiona el año pasado justamente en cancha de Nacional y desde ahí fue donde Alcides Benítez levantó el nivel, sabía que iba a jugar, era el único en ese puesto y hoy por hoy el único con ese oficio de lateral derecho, aparte de Dani, es Barbote, que Barbote está volviendo de una lesión. Entonces, para redondear un poquito, yo creo que hoy por hoy, si Bernay no consigue encontrarle la vuelta al equipo, sí, tiene que ser el primer cambio que haga la dirigencia para que Guaraní pueda encontrar un punto de equilibrio en el equipo. Ahora, si el equipo empieza a responder, yo te diría que siga porque el proceso hay que bancar. Nah, pero si el equipo responde No. y el proceso se banca, fácil es. Claro. No, si el equipo responde, Claro, lo pero tenemos, lo dejamos. a lo Yo que creo voy que si yo- ganamos llevamos 3 puntos. Obvio, No. el agua moja. Claro. Pero a lo que voy es, si tu equipo está funcionando nuevamente, ¿para qué vas a cortar un proceso? A eso voy. Hoy por hoy, el equipo no está funcionando, entonces uno dice, bueno, busquemos otra opción, ¿verdad? Pero yo te diría que tampoco es tan fácil el hecho de traer un técnico a estas alturas. Próxima fecha, Mati. Al menos el plan local. Próxima fecha, Mati. Gana Sí. Guaraní. 2-0. Sí, Continúa, Bernay. claro. Tiene que continuar. ¿Por qué le vas a sacar? 1-0. Pero a ver, igual te da 3 puntos. 1-0, 5-0 te da 3 puntos. No es diferente para vos. Ganar 5-0, ganar 1-0. Se pueden dar situaciones en el partido que sea, por ejemplo, un partido muy ajustado y embocaste todas las que tuviste y se convierte en resultado abultado. Pero, mira que jugamos contra Ameliano
en cancha de Ameliano. Miedo. Hasta ahora La Guaraní, fortaleza del Bequesurí, Guaraní no decís. ganó ahí. Mira un poco cómo estuvo Sí, practicando estuvo su practicando Guaraní. el Guaraní, Ian, sí. mira. Me gusta eso. ¿Dónde jugamos el domingo? La fortaleza del Bequesurí. Buenísimo, ahí. Pero vamos, Naranja, vamos, dice. vamos a estar cerca de tu casa, Johnny. A 15 minutos, señores. Cualquier cosa, hincha de Guaraní, pueden Cerquita. quedarse nomás. Pe- Acerca- Hacemos a una- 15 minutos a pata estamos hablando. Hacemos un asadito, Sí. sin problema. Y de ahí estoy viniendo, ¿eh? Hacemos un asadito, lo esperamos todo el domingo porque jugamos tarde. 8:30 tarde, señores. Tengo mensajitos. A ver, Roca, decime. César Alarcón dice, éxitos muchachos. Teixerismo apareció. El gran Buenas. Teixerismo. Un saludo también para Teixerismo que siempre está. Sí, gran Camila figura. Silva dice, felicidades por el primer programa, que sigan los éxitos y vamos Guaraní que tenemos que remar todos juntos. Carlos Ramírez, Fuerza Guaraní, le saludo a Carlos Ramírez. Un saludo, Carlos Ramírez. Saludos, Carlitos. crack. Alta facha muchacho, dice Teixerismo. Aborigen de mi vida, Marcelo Torales. Lo miro desde el baño, dice Curita. Qué Olimpia- grande, Curita. ¿Le Olimpia pagaste de ya mi su vida, pizza, Ian? No. Estoy ¿No? esperando que me inviten. Tiene que reclamar ahí, Curita, entonces la pizza. A mi gran programa favorito. No, y tenemos que avisarle nomás a Curita que venga como invitado. Y ahí Exactamente. capaz que trae. Es cierto, ahí Gurita. estoy, Es cierto, Gurita. Porque o si Estuviste no ahí. es complicado. Lamentablemente no puede ser cualquier DT para Guaraní. Hoy en día, por el plantel joven que tiene, debería seguir hasta que termine el campeonato. El DT para después del Mundial sería MP, dice casi Q100. MP, MP, Marcelo Palau. Marcelo Sí, Palau. sí. Martín Marcelo Palermo. Marcelo Palau. Van a ganar Guaraní, Marcelo Palau. Creo que es momento de tirar nombres, en todo Ok, caso. ok. A ver, Podemos ir va- tirando, aprovechamos, podemos ir jugando ya, aprovechamos. Johnny, con eso. Sí, porque yo, ¿sabes qué? Yo les digo, señores. Yo continúo con Bernay. Pero vamos a ir tirando nombres. Vos continúa con Difiero, no sí, quiero, totalmente. ¿Pero por qué? Difiero totalmente. ¿Saben qué pasa? Yo creo que más allá del juego, de Víctor y demás, yo les digo, para mí son nombres. Y hoy por hoy, yo lo siento, se te vendió tus dos laterales, que ahora suenan para la selección, tanto Maidana como Alcides. Tenés que estar ahí improvisando. Tu central tenés que hacerlo jugar al lateral izquierdo. Y si se te lesiona ese, no tenés otro. Ni siquiera central para hacerle jugar al lateral izquierdo tenés. No tenemos peso en ofensiva. Iván Ramírez realmente no está en el nivel que venía teniendo. Entonces es muy difícil venir a generar o querer armar algo cuando no se te da, no tenés las herramientas necesarias. Está intentando y de lo poco hace mucho. Entonces para mí sería lo más... Es para lavarnos las manos, Poncio Pilatos. Para mí, el hecho de venir de cortamos la cabeza y terminó. No va a solucionarte tu problema. No es muerto el perro, es muerto la rabia en ese caso. O sea, va más allá del técnico, entonces, Johnny, lo que está queriendo decir, para que la gente vaya entendiendo un poquito. Para mí sí. Pero yo creo que eso vamos a coincidir. Vos, Mati, Johnny, Roca, la gente que está viendo, el que no está viendo, el que no ve los partidos de Guaraní, el que sigue por el diario, el que apuesta y sigue los partidos de Guaraní por 365 Scars. Todo el mundo va a coincidir en eso. Pero yo creo que hay que pensar no ya en lo que se hizo, sino en el presente y también en el futuro. Y actualmente yo con Bernay veo complicado el futuro de Guaraní. Yo valoro muchísimo, pero muchísimo lo que hizo Bernay en el clausura del año pasado. Porque para mí se peleó y pelear para Guaraní ya era mucho más de lo que se podía esperar con ese plantel. Porque no había una gran expectativa. Pero también, ahora mismo, vos dijiste, se hizo poco con mucho. Yo creo que Guaraní está haciendo poco con poco. Porque está 10º. Y se eliminó el Libertadores contra Juventud de las Piedras. Y hay que cambiar eso. No se puede esperar que mágicamente Bernay dé en la tecla. No se puede esperar que mágicamente le llegue lo que dice Bernay a los jugadores. Creo yo. Yo creo que la forma más fácil sí es quizá lavarse las manos de parte de la dirigencia. Porque realmente para mí el principal problema Guaraní es el armado del plantel. Y eso está a cargo de la dirigencia. Pero tenés que buscar una solución. Ahora, podés traer un técnico y no te sale tan bien. Así como le pasó a Olimpia el año pasado. Claro. por Pero supuesto. tenés que buscar la forma de solucionar ahora. No, te falta todavía más de una rueda para que termine en la apertura. Y ponerle, no vas a más pelear el campeonato quizás. Pero tenés que pensar en el acumulativo. Tenés que clasificar a Copa el próximo año también. No sé, yo pienso en el futuro. Yo no creo más que se salga de esto con Bernay. Ojalá, por supuesto. Todos somos Guaraní, todos queremos lo mejor. Pero nunca jamás voy a
pedir que Guaraní pierda para que salga un técnico. Pero yo veo complicado, en serio, que Guaraní mejore sustancialmente. Va a ganar el partido, porque va a ganar porque es Guaraní. Pero no va a mejorar demasiado como para Claro. decir que se quede Bernay porque con él veo mejor las cosas que con otro técnico. Y de hecho, hablando de técnicos, yo tengo un candidato que me gustaría verle en Guaraní. A ver, ¿quién es tu Ya en su candidato? momento vos decís. Yo creo que ya es su momento. Mucho esperó él y yo lo sé. Igual si tiene trabajo. Igual si tiene trabajo. Ah, O ya sea, sé. se podría decir que Sí. tiene un trabajo, porque para mí un trabajo es cuando vos haces las cosas y te pagan, te remuneran por eso. Pero Eh, ahora mismo sabemos que no un- está Ah, está siendo complicado ese remunerado. tema vos decís. Un Está ex complicado. campeón, Ian. Un ex campeón, Campeón de América. un líder, Ok. un, un tipo que conecta con sus jugadores, un tipo que tiene muchísima experiencia, jugó en River, jugó en Boca, ganó Copa la Libertadores. Libertadores, como dijo Johnny, jugó mundiales, selección paraguaya. Y lo que más me gusta es que conoce el club, estuvo en momentos complicados con el club y él puso el pecho, salió para el frente y terminó consiguiendo su objetivo, que era salir campeón con Guaraní. Y es nada más y nada menos de Julio César Cáceres. Vos sabés que es un nombre que me gusta. ¿Qué va diciendo la gente, Roca? La gente dice que venga Aureliano, dice. Que venga Gallardo, ya fue chat, dice uno. Taicherismo dice, coincidimos todos que el problema de Guaraní no es solo el DT ni los jugadores. Más arriba está el tema. Curita dice que el problema es dirigencial. Mira los fichajes. Grande Mati, vamos por fin, dice Abraham. Curita dice, a duras penas peleaste el campeonato el año pasado y este año ese plantel está desarmado. Santiago Valdés con un plantel bastante limitado y corto peleó el torneo. Y en este semestre se le fueron figuras y no trajeron nada prácticamente. Todos los de Guaraní inútiles, dice Abraham también. Bastante cortito y conciso, Cortito y al cortito pie. Cortito y al Directo, pie. directo al grano, dice claro. Abraham. Poco serio mantener al ecuatoriano, dice Santiago Valdés. Los matan, ¿eh? Curita dice, pueden pelear todavía, tienen un partido menos, se podrían poner cuartos o incluso terceros. Ni Te da nosotros. te da buena cancha para pelear todo. Que vuelva a chiquearse, dice Benja Rodríguez. El pelado de 2015 ya fue, dice Guido Fox. Que pidió por el pelado y pidió por Gallardo. Ese es el nivel de pedido de... Vos sabés que No. Lo malo de ese técnico es que le cuesta la gestión de vestuario porque 2 veces se le fue el vestuario, dice Santiago Valdés. sí. No sé si por O sea, Julio César Cáceres no, yo creo que habla por... o por Bernay. Por el del 2015. Por Fernando Jugaro. Fernando Jubero. Ah, ok. Yo quiero justo aprovechar que estamos leyendo el chat y pedirle a la gente que nos dé like, que nos dé muchos likes, que revienten a like porque nos sirve muchísimo. Y además, si llegamos a cierta cantidad de like, tenemos información, No, una bomba es lo que tenemos. una bomba ¿Qué información? Una bomba es. de las que tiraría Agustín Mansur. A ese nivel te Ok, digo. ok, Un sí. bombazo, primicia de parte de quién, muchachos. Claro, si digo claro. primicia, ¿de quién estoy hablando? Mati Ayala, papá, obviamente. Por supuesto. Así que por muchachos supuesto. revienten ese botón de like. Sí, Siempre tiene- quise decir eso. Siempre quise decir. Julio César Revienten ese botón de likes. Julio No. César Cáceres para negro. Roca, ¿quién puede ser un técnico hoy por hoy? Ya que están diciendo hay que sacarlo. Uf. Jugando un poquitito. A mí me gusta mucho el nombre de Julio César Cáceres. Me gustaría tirar uno distinto si me da un poquito más de tiempo. Pasa que tenía ese y quiero tirar otro nombre. A otro nombre, no Otro querés nombre. repetir. Claro, claro, Claro. claro. Ok, genial. Mati. Un ¿Sabes técnico para Guaraní. que tengo dos Me gusta. dos nombres. Coincido con Ian con lo de Julio César Cáceres, por ejemplo, me parece que es un técnico que obviamente conoce el fútbol paraguayo, pero yo creo que es uno de los técnicos que con poco te puede aportar mucho también. Porque por lo que ya hemos visto, y creo que todos vamos a coincidir, en cada equipo que fue, le tocó características muy distintas de jugadores en cada plantel que tuvo. Claro. Entonces, pese a eso, siempre sus equipos le encuentra la vuelta a sus equipos para poder hacer daño al rival. Y yo creo que hoy por hoy es eso de repente lo que a Guaraní le falta. Porque aparte de eso también, esa rebeldía, dentro de eso también incluye el traer refuerzos que te puedan aportar esa rebeldía dentro de la cancha. Caso, por ejemplo, como lo hizo Diego Fernández en su momento, que para mí hasta ahora sigue siendo uno de los mejores jugadores que tiene Guaraní en cuanto a la ofensiva. Y otro de los jugadores que a mí me gusta mucho, técnico. ¿Y cómo juega? No, cómo juega, obviamente cómo juega. Ah, ok. Como juega también, Ah, ¿verdad? ok, ok. Obviamente. Pero No, está bien. monetariamente hablando es
te diré que es imposible, pero a mí me parece muy buen director técnico Saba, ex Cerro O sea que Porteño. muchas veces Es lo muy buena. buscamos. Me, Es muy Dos buena, a mí veces. me gusta, a mí me, me me gusta. parece un técnico Tiraste un buen nombre. que aplica mucha intensidad en sus equipos, que sabe a lo que realmente, más que saber, creo que se adapta a las necesidades de un plantel. Porque yo recuerdo que el Cerro de Saba, por ejemplo, termina siendo uno de los equipos que más punzante era en ataque. Y hoy por hoy, de repente en partidos es lo que le falta al legendario, ¿verdad? Porque es cierto, coincido también, Johnny, cuando decís que de por ahí, hoy Guaraní no tiene ese jugador distinto en ataque, como lo tuvimos el semestre pasado, por ejemplo, porque Iván Ramírez el semestre pasado nos sorprendió a todos. Sí. La gran sorpresa. Hacía La goles de gran todos irrupción. lados, y aparte de eso, no solamente goles, sino que para los que tácticamente ven el partido, uno sabe que Iván Ramírez aporta mucho al juego, pero hoy por hoy a Guaraní en sí le está costando eso. O sea, yo no quiero apuntar directamente a un jugador hoy por hoy del equipo porque no va al caso, ¿verdad? Pero sí, yo creo que si un Iván Ramírez está inspirado, si Ferfer cuando le toca ingresar te muestra algo distinto, Guaraní en ataque es muy peligroso. Y obviamente, el que nunca pudo despegar del todo, para mi gusto, y sé que puede dar mucho más, y me encantaría que dé mucho más, es JJ Sánchez. JJ. Mira que el único que le pone el voto de confianza, porque lo que yo veo acá en el chat, por lo menos, a JJ lo van matando muchas Sí, veces. sí, Yo creo sí. que ya, No, por el mero hecho de ser JJ nada más. no, claro, pero acuérdense, yo no me olvido que JJ tuvo muchos partidos buenos también. La gente de por ahí, no sé si espera que haga goles todos los partidos, pero recordemos que en los primeros partidos del semestre pasado él no jugaba de segundo punta, que fue en el puesto que más rindió con Bernay, que fue en la época donde Ferfer se lesiona y desde ese partido contra Olimpia en el este del país fue donde JJ despega su nivel. ¿Por qué? Porque jugó en un puesto que le favorecía también a su juego y al estilo de juego guaraní, porque el otro que le acompañaba en la delantera era Iván Ramírez. Sí. Y fue la dupla que más ocasiones de gol tuvo en el campeonato incluso. No estoy hablando solamente de Guaraní, porque estadísticamente hablando, la dupla JJ e Iván Ramírez fue de las más ofensivas justamente del campeonato. De Sí, clausura. el que más goles. Bueno, en el momento en el que más goles hizo Guaraní fue en ese momento en el que jugaban Iván Ramírez y JJ. Pero entonces, decimos, yo creo que vamos a coincidir mucho acá. ¿Quién es el culpable entonces de que Guaraní hoy esté donde está? Para mí es clarísimo y no se puede decir otra cosa que la dirigencia. La dirigencia es lo Totalmente. responsable además del La- plantel. Las decisiones que tomaron. Mira, yo por ejemplo soy. O sea, entiendo bastante el tema de las ventas. Hay ventas que hay que aprovechar y hay que. Cuando es el momento de vender a un jugador, muchas veces te puede pasar el que lo sostenés de más y te pasa pasando factura otra vez eso y. Claro. Pero lo que se cuestiona mucho la dirigencia es que aprovechando esos momentos de venta, ¿por qué no vas por otro jugador para suplir ese puesto? Porque Claro. hoy en Guaraní lo que hay es vacantes prácticamente en ciertos puestos. Y vos Y sabés- son perjudicados otra vez los jugadores que van a suplir esos lugares. Claro, y ahí dijiste algo de vital importancia, Roquita querido, que es el tema del presupuesto. Porque por lo que nosotros sabemos, por lo que el presidente justamente había dicho en varias ocasiones, no solo a nosotros, Johnny, sino que también en otros medios, que Guaraní maneja un cierto presupuesto y que de eso no se va a salir. O sea, ahí está también otro tema que es demasiado importante porque hoy por hoy yo creo que para el jugador de fútbol lo más importante es obviamente tener un buen salario, Sí, obvio. porque ya no estamos hablando de otras épocas del fútbol donde jugar en Guaraní te causaba, bueno, mira, me buscó Guaraní, yo me voy, si me ofrecen muy poco me voy. Hoy por hoy tenés equipos en el fútbol paraguayo que te pelean con el tema de presupuesto y de por ahí lo mismo que vas a cobrar, no sé, en Nacional, capaz cobras en Guaraní también, o capaz no. Entonces, muchas veces no es solamente decir por qué fulano no viene. Hoy por hoy, ¿quién está de central en Triniense, por ejemplo?
jugador de jerarquía, Sí, jugador sí, de selección. debutó y fue figura. Debutó y fue Bruno Valdés, por ejemplo. Sí. Que a mí me consta que se lo buscó. Y fue tema monetario. O sea, ahí estamos hablando de algo realmente que no podemos dejar pasar. Porque hoy por hoy es lo mismo que a nosotros, muchachos. O sea, alguien te dice, mira, vas a cobrar tanto. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a ir? No, pero más vale, a mí Luque me llega a llamar ahora mismo. Claro. Al aire salgo, señores. No, Luque no, me llega a llamar. Hola, no, Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo claro. está? Ahí pues está. Pero, a ver, está bien. Extremadamente Está- mercenario, tipo. Pero, Está bien lo económico, perfecto, perfecto. Hay que cuidar las cuentas, te tiene que saber bien el balance, el debe y el haber, los contadores. Perfecto, perfecto. Yo banco, sí, nos vamos a tirar plata, nos vamos a hacer el logo de Wall Street. Perfecto, está perfecto, te banco. Ahora, la verdad es que Guaraní jugaba Copa Libertadores. sí. Y una Claro. de las formas en las que podés recaudar más dinero para un club como Guaraní, sobre todo, es entrar a Copa y seguir avanzando. ¿Y cómo vos vas a seguir avanzando en Copa Libertadores, que es la copa más importante, más difícil del continente, si vos debilitas tu plantel y tenés un plantel incluso peor que el último semestre, que tampoco tenía un plantelazo? No. Claro, ¿Cómo? Es o sea, una no- cuestión de, para mí, economía básica. Cualquier administrador, cualquier empresario te va a decir, sin inversión no hay ganancia. Claro. El Vos economista. pagas... Y claro. El economista. No, pero tiene lógica. No, o pero sea, estamos diciendo- Claro, claro. Cierto, claro, economista claro. de Sí, 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 profesión. sí, sí, sí. no, como, o sea, creo yo que no nos hace falta ni entender mucho de la materia para darte cuenta de eso, Claro. ¿verdad? O sea, es algo básico. Pero ahí también está, o sea, para ir redondeando un poco este tema nomás, muchachos, obviamente es un tema de armado de plantel. Y como dijo Ian, eso está a cargo de la dirigencia. Y hoy por hoy, si Guaraní no pelea un campeonato directamente, porque vos podés armar un plantel muy bueno, como le pasó, por ejemplo, a Olimpia. Olimpia trajo jugadores de renombre el año pasado, trajo jugadores muy buenos que uno a priori decía, Olimpia le va a ganar absolutamente todos. ¿Y qué pasa? No levantó nunca nivel, le terminan sacando a su técnico, empieza otra vez otro proceso, en la pretemporada se van 12 a 13 jugadores, vuelve a traer la misma cantidad. O sea, no pasa muchas veces por el tema de armado de plantel, sino que también que eso funcione. Pero tenés muchas más chances de que funcione si traes jugadores de renombre o por lo menos uno por puesto que sea de jerarquía. No te digo ni que traigas 8 de renombre, porque muchas veces tener varias figuras en un equipo tampoco termina funcionando bien. Pero uno por puesto yo creo que sería la solución para Guaraní, uno por puesto hoy. A excepción del arco, ahora para mí Gaspar Servio es la jerarquía que Guaraní necesita en el arco. Y lo estaban matando por el chat a Gaspar Cherio de Sí, Roca, si me ayudas. Santiago Valdés dice, César en su primera etapa, cuando estaba bien las cosas, 2 jugadores le hicieron quilombo al vestuario y en el segundo acabó totalmente al negociar con Olimpia en la previa de un partido con Olimpia. Carlos Ramírez dice, fuerza Ian, me gustan tus comentarios. Carlos Ramírez le saluda muchacho, dice Carlos Ramírez. Gracias, Un saludo a Carlos. Teixerismo, que le traigan refuerzos. Y así ya con una base armada podríamos pelear de vuelta. Santiago Valdés, los jugadores le perdieron total confianza y se rompió todo ahí. Curita, Skiller, Servio ya no da de mercenario, dice. Es un Muy tipo fuerte que entrada ahí, está Gurita. gestando onda? la camita de este cuerpo técnico, dice Curita. ¿Qué sabe? o qué, Em, Curita? La raza urinegra, dice. Johnny, aceptamos ir Johnny, aceptamos ir a comer el asado. Vamos a llevarle costilla o vacío con Fernet Aguante 3 Bocas, dice. Ah, ya me ganó. Con el tema de Fernández está genial. Domingo, señores. Aguante ¿Dónde de eso? Boca. Ok. ¿Dónde Domingo, Upané. Vamos a ir tirando uy, vamos a La hacer el info, chat, la lo- info, ok. Vamos a tirar toda la info. Domingo en Upané. Les espero a todos los muchachos. Vamos a hacer un asado y ahí nos vamos directamente a la cancha de... ¿A dónde jugamos el domingo, negro? En la Cerquita. fortaleza del PQC, Muy en bien. Villeta, en Pero Naranja y Sur. también para que la gente que nos está escuchando por la 1120 AM, muchachos, les recordamos que nos pueden escribir al 0984 1120 11. A todos los oyentes, de paso quiero saludarle a un oyente muy especial. ¿Sí? Le quiero mandar un saludo a mi abuelo que nos está escuchando. Mi abuelo Uh. que es el motivo por el cual yo soy de Guaraní. Mi abuelo que me cansé de hablar de Guaraní con él. Y siempre quiso escuchar nuestro programa, pero por supuesto mi abuelo no sabe poner lastimosamente Twitch, ¿verdad? De hecho, no creo que si se descarga en su celular Twitch le ande. Así que YouTube. ahora tiene la oportunidad de escucharnos Está acá escuchando por la M. por la AM. Mira.
Entonces, estoy feliz por eso. Un saludo a mi abuelo, el Don Pilico. Don Don Pilico. Pilico. ¿Cuál es el nombre de tu abuelo, No. Ian? No, no, Eh, no. No, Qué porque- grande Don pasa- Pilico. no, ¿cómo Le me mandamos va? un saludo. pasa que ¿Cómo tiene le va a tres nombres. comprometer así? Ismael de Jesús Rafael. Ok, Ah, ok, Rafael, saludo. por eso. Alias Don Pilico. Por eso Alias yo Don soy Pilico. Ian Rafael. Qué Ok, grande. ok. Un Alias saludo, Don entonces. Pilico. Ya Un sabes, saludo. señor, el culpable es el abuelo. Claro, Ahí está. por supuesto. Tráiganlo a Merlini, dice Curita, y a Charpentier. ¿Qué capos? Dice Tiago Pereira, la raza urinegra negro, te llevamos sticker para vos, Maneco. Acá estamos. Fuerza, muchachos. Qué grande lo Qué que grande. Suspendan ya con el ecuatoriano, horrible es, mi papá lo sufre, dice Curita. El tipo nos metía hace un año y justo se le abrió el arquito contra Olimpia. La raza urinegra, Palau de Palau de T de Guaraní, se le va a respetar y bancar o Julio César Cáceres para... Pero... No, che, desde lejos no puedo leer. Bro. Che, ¿vos estás todo bien o...? No, estoy nervioso, muchacho. Palau de T de Guaraní se le va a respetar y bancar. O Julio César Cáceres, pero le va a ir bien y después se va a ir a Olimpia como perrito. Es que es complicado leer también, muchachos. Sí, la gente está como Claro, loquita en el claro. chat. Iván Ramírez es pésimo. Corre todo al pedo, no gana nada por arriba y no sabe cubrir su pelota, dice Marcelo Torales. Curita sigue diciendo, pero más que eso no hizo la dirigencia. Benja Rodríguez, que Gaspar Servio juegue de 9, no hay de otra. Mira Los que- jugadores y la dirigencia, Goleador. Es buena esa. el no querer Me gastar gusta. en refuerzos, todo tiene un poco de culpa. Todos tienen un poco de culpa. Pero siendo dirigente de un grande no podés no animarte a invertir, dice Skiller. Que le mandamos un gran Totalmente. saludo también a Skiller. Harry, toda de la comisión directiva, CD. Sí. Quieren taparse detrás del tema estadio, que es prácticamente gracias a la Comebol. Mauro Caballero, para que le despierte a los jugadores, dice Fabri Ovelar, qué ¿eh? tema. Le va a Hay que apretar esperar un tiempo Justo nomás. en la panza le va a apretar. Les va a apretar, ok. Hinche que hable lo de Bruno Valdés, dice Curita. ¿Qué tenés para responderle? ¿Cómo? Hinche que hable lo de Bruno No, Valdés. pero dice. abajo dice otra No, vez que... yo- Ah, ¿qué dice que abajo? hinche que hable, dijo ahí. Sí, veo. Que Trinidense tenga un poder adquisitivo mayor que Guaraní. Y vos sabés que... Está hablando con Mati Primicia ya. Claro. ¿Cómo Trinidense va a tener más poder adquisitivo que Guaraní? Imposible es, dice Curita. Respondele, po. El tema es que yo Desafiárlelo. no sé si pasa un más fútbol. yo no sé si pasa tanto por el poder adquisitivo, sino que creo que va más por el lado de querer invertir. Yo lo veo más de esa manera. Porque... Tenemos pero no queremos. Va yo- más ahí. Sí. Suficiente mercenario ya con Servio, dice Curita otra vez. No, Se la Curita tiene tomó- algo, se la algo tomó con personal Guille. tiene con ¿Qué Gaspar. pasó? ¿Serio? No sé, le escribió a alguien muy cercano tuyo, No, Curita. no, ¿Qué- tampoco qué así, pasó? No, pero hay que Johnny. saber, Mucho pues. odio. Entonces, Claro. yo quiero saber, soy periodista. Acá Santi, por ejemplo, le dice, River tiene mucha plata legalmente. Mándenle un saludo al abuelo Ismael, ese es el Sí, saludo sí, que sí. ya hiciste, ¿verdad? J. Jairo no le gusta a nadie hoy en día, pero es porque constantemente no juega en un solo puesto. Lo mismo está pasando con Iván. Tendría que volver a su 4-4-2 de clausura. Con Roca, te Ferfer un Bien. poco más atrás. Te dice. puedo cortar un ratito ahí, Roca. Dale, Es más dale. o menos como el conocido clip que dice jugás de tal, no rendís. De Davo. Mira, yo no le quiero... Muy fuerte. No, pero por lo que Mira, dice el mira, comentario, obviamente. Ah, Claro. No, pero yo ya abrí el paraguas ya antes de que ustedes digan algo. Pero vos sos muy tibio, luego Eh, siempre. no, eso es el para problema. nada, para Eso es lo nada. que pasa. ¿Sabes qué pasa? Creo que ustedes le critican de injusta manera a este jugador y por eso ya abro el paraguas, Espera, ¿entendés? ustedes, sacame a mí porque yo No, jamás... Esa- Mati, mira que voy a decir el nombre. Tibieza. Mira que voy a decir por el nombre. JJ estás hablando. Voy a decir- no hablo de él. Mira que yo voy a decir el nombre y me vas a dar la razón. Ah, bueno. Te estoy ¿por qué dejando así? el paraguas nomás. Pensé que Dale, era dale, está por bien. JJ. Yo Está pensé que le bien. iba a meter algo ahí. A mí me gustó cuando jugó el lateral derecho. Ah, sí. Sí, le fue bien. Cuando dale. estaba supliendo a tu jugador. A mi jugador. Sí. Que lo mataron de mala manera. No, diría yo. No. Yo, ¿Qué tal Mariano Ramos en el chat? No, Mariano. A la gente del chat, por favor. ¿Qué tal Mariano Ramos? ¿Qué les parece hasta ahora Mariano Ramos? Y No, le recordamos y- también que tienen que darle like, muchachos. Muchachos, revienten el botón de likes. Que tenemos una primicia muy importante. Bombazo. El bombazo. Vamos con eso, Roca, Un y- nutricionista para Ferfer, dice Harry.
No, 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 todavía no, todavía no. Ok, Todavía no, por favor. ok. Aguante el 3-5-2, dice Arturo aquí. Banco. Mira. Banco también. Sí, me Mm, gusta. Contra los mitos y leyendas vamos a jugar el domingo, dice Camila. Kevin Mauricio, el domingo se juega contra Luisón 2030. Qué jodida la El Milanes dice Concepción presente. Un saludo a Concepción, escuchando desde la cabaña todo. No, muchachos, acá no vamos a forzar el clip, no vamos a forzar el clip. Casi, o sea, es que Claro, no que dije- sabemos que entró, sabemos que casi entró Sí, así. sí. Ese que sacaba así con las yemas del dedo, Sí. ese. O sea, la salvaste de la raya Claro, ahí. claro. Pero, Para mí que al negro le tenemos que hacer leer un día nomás. Uno en así, guaraní, por así. favor. Uno en guaraní, uno en ¿verdad? guaraní. Uno en Era guaraní. guaraní en la cabaña. Sí. sí. Felicidad. Digo, no sé. Sí. De la cabaña Toro Picamina, dice. Gran cabaña, un saludo a la gente de Concepción que está Yo presente. estuve ahí. Vos sabés que nosotros conocemos Bien, esa. bien, la Yo estuve en gente. esa cabaña. Sí, ahí concentramos con el Me querido gusta, Club 6 de me enero. gusta. Pónganme a prueba, muchachos. Pónganme a prueba. Eso Y bueno. podría ser algo que le dice, por ejemplo, alguien que le da un pase a Sagacho y Sagacho no llega. Toro Picamina. Muy Muy bueno, buena esa muy negra. bueno, muy bueno. Muy atento. Muy Siempre bueno. tan Sí. atento, ¿Sabes mi dónde querido tenés que estar Ian. atento? En tu chat también, por favor, negro. Me están por explotar el WhatsApp. Ok. Dale.